el libro Perón Humanista. Trata distintos temas, capítulos en relación a mi profesión de psicóloga, temas desarrollados por Perón como familia, educación, salud, cultura, juventud, tercera edad, proyectos, todos proyectos filosóficos, todos estos temas en relación a su obra que es enorme en cuanto a libros e investigación. Pero no hay un tema recurrente en su obra que es el concepto de armonía, armonía mente-cuerpo, espíritu-materia, individuo-sociedad. A su vez, también de equilibrio entre el hombre y la comunidad realizado en justicia social. Otro tema muy importante es el concepto de evolución, que él habla del hombre a través de la ciencia y de la cultura y de la educación. Es un tema muy recurrente en su obra, que lo vemos continuamente. Otro tema también que vemos en su obra es la importancia de la educación a través de los valores éticos, tanto a nivel económico, social, en la salud, en la educación. Es una recurrente en su obra, el tema de la solidaridad, del afecto entre individuos y de la felicidad, o sea, porque el centro de su teoría es el hombre y el logro de su felicidad y dignidad, en contra de teorías indiferentes, muy materialistas y que dejan mucha gente en la exclusión, como teorías muy absolutistas donde todo está en relación al Estado y como propaganda política. Por ejemplo, en el tema de la familia, Perón habla de la célula básica de la sociedad y que se mantuvo a lo largo de los siglos por lazos de solidaridad. En la familia es donde primeramente se aprenden los valores éticos, tanto sociales como ciudadanos, en el cuidado de la vida, en lo económico, en la creación, en la cultura. Y él habla como un equilibrio, que podría ser un sistema, donde hay una permeabilidad hacia el mundo social, hacia la socialización secundaria, y donde cada miembro en equilibrio se desarrolla sin discordancia del otro, o sea, donde puede existir la familia como grupo y a su vez la integración y el desarrollo personal de cada uno. Cuando habla de cultura, habla de la cultura como creación libre, nutrida de la conciencia social del hombre, y donde cada lugar tiene su propia cultura, ya sea nativa, de los inmigrantes o un amalgamado de todo. Lo mismo, el hombre puede trascender la naturaleza y crear cultura en libertad. La educación fundamental es lo que permite para él la evolución del ser humano hacia la paz, la solidaridad, junto con la cultura. Y él habla de una instrucción y una educación que se logra en el pasaje de la familia a la escuela, en la socialización secundaria, y donde la escuela cumple también su misión como la familia, la instrucción de manera creativa, comprensiva y constructiva, y no una instrucción memorística de copia y repetición. Y habla de una educación en los valores que tenga en cuenta los valores psicológicos y sociales de cada niño, la solidaridad y la justicia, y el poder desarrollo personal y social. Y da planes de estudio para nivel primaria, que no solo de información, sino también de lazos solidarios y de justicia entre los niños. Habla de un nivel secundario, que se refiere a que el niño ya tiene una conciencia de sí y donde puede empezar a resolver problemas, y se puede comenzar allí a hacer una orientación vocacional en cuanto a la aptitud de cada chico y una selección vocacional en cuanto al interés y la personalidad, siempre eligiendo en libertad. Esto dice que ya es importante incluirlo en el nivel secundario. En el nivel terciario y en la universidad, él logró la universidad gratuita del sujeto moral integrado a la sociedad, resolviendo conflictos, creando, produciendo e integrado al medio. Durante las dos primeras presidencias de Perón se bajó el analfabetismo del 15 al 3%, y de 2 millones
de ciudadanos que la mayoría iban a la escuela, era en la escuela primaria, se lograron 5 millones que terminaban en la universidad o el secundario también. Se construyeron infinidad de escuelas y la fundación se ocupaba de todos aquellos aspectos donde el Estado o lo privado no podía llegar, como los hogares de tránsito, la preocupación por la minoridad, cuando la familia no podía cumplir su misión, era el Estado que tenía que ayudar con amor y con alegría y no como lugares de temor o marciales. La juventud también fue un tema central porque él ponía las esperanzas en que los ideales de la juventud, con el acompañamiento de la comprensión que necesita esa etapa, logran sacar de la sociedad, cambiar, transformar, cuando la sociedad está descompuesta por falta de ética y de principios éticos. La juventud puede limpiar eso, digamos, a través de la paz, la solidaridad y de los proyectos creativos hechos entre ellos e integrados a la sociedad. Es un elemento de cambio positivo para la ética y la evolución del hombre. En cuanto a la tercera edad, él creó la jubilación como previsión social integral, no como un seguro mutual ni como una ayuda mutua, sino como lazos que hechos por el hombre a voluntad de ellos, sino como que el Estado estaba obligado a crear una previsión social integral, solidaria, donde reconozca los años de trabajo del hombre, y si no se reconoce, se verifique, se trata y se ayudaba igual. Y donde se le reconozca todos sus años de trabajo para que pueda seguir teniendo una actitud activa en la tercera edad y no tener una actitud pasiva o abandonada o desintegrada, sino que sea un ciudadano activo, como hoy diríamos funcionalmente activo, que pueda tener independencia, logros, siempre con hogares, si necesitaban un hogar, sería un lugar de amor y de alegría, no lugares asilares o de rehabilitación, sino donde se participe junto con la institución en actividades dentro de las posibilidades que se pueda tener. En cuanto a la salud, él habla que, él creó el Ministerio de Salud Pública porque antes se ocupaba más de la garrapata, la langosta, pero de la fauna, la flora, pero no del hombre. Se luchó contra el paludismo, la brucelosis, tuberculosis, muchas enfermedades endémicas. Se hizo un seguimiento de la salud de la infancia, la relación madre-hijo, la medicina laboral, todos los seguimientos de las enfermedades, el aislamiento de la leprosa, la construcción. Se necesitaban 7.000 camas, se construyeron las 7.000 camas, hospitales en sindicatos. Fue central la prevención, la información, las campañas sanitarias. Como la tecnología, es otro centro también muy importante donde se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la tecnología al servicio del hombre, donde el gobierno y los empresarios puedan construir fuentes de trabajo de centrales tecnológicas para dar fuente de trabajo al hombre, investigación científica, era primordial en su obra. Y otro tema también muy nuevo fue la ecología, donde él hablaba de los recursos renovables y no renovables que había que cuidar, como el medio ambiente, el aire, el agua, la contaminación de la flora, del agua, de la fauna, del hombre. También el problema de la superpoblación, la falta de alimentos y de trabajo, como que los gobiernos tienen que tener planes que incluyan, que no haya exclusión de nadie, que todos tengan acceso al alimento, al agua, al trabajo. O sea, era algo que a él le preocupaba y que en un momento no era un tema muy visto. Él siempre tenía un modelo de país y para eso tenía que tener un plan, un proyecto y conocer la verdad. Y planes a corto, mediano y largo plazo en una república representativa federal con 3 poderes,
pero donde él hablaba de una tercera posición, o sea que no era una sociedad regida solo por el mercado, que es indiferente y da exclusión, ni una sociedad absolutista centrada en el Estado y en su propaganda, sino en un capital humanizado entre obreros y empresarios que puedan lograr la felicidad y la dignidad del hombre, el hombre integrado a la sociedad en equilibrio con la sociedad. Y su preocupación era lograr el trabajo y las fuentes de trabajo. Es así que él se preocupó cuando llegó al poder en 1946 al gobierno, no se hacía un alfiler en Argentina, entonces él creó planes quinquenales que fueron muy criticados porque dice que era muy nacionalista, pero él en ese concepto de evolución, él comenzó con un nacionalismo porque no había ninguna industria argentina, luego se fue con un segundo momento era de consolidarla y un tercer momento que no llegó era de expandirla, que coincidía con esa etapa evolutiva que él hablaba del universalismo, de la integración y la solidaridad en paz entre los pueblos, basado en los hombres de Mayo, en la fraternidad, el altruismo, la hermandad entre las naciones, que era central en su teoría, empezando por Latinoamérica, los países más cercanos, tanto a nivel político y luego económico, y poder integrarse en cooperación al mundo, en un mundo en paz, solidario, donde se puedan ayudar y ninguno pueda perder su propia cultura. En relación a los temas tratados por Eva, los libros, que ella 3 libros que escribió, el primero, Historia del Peronismo, trata de muchos temas. Me voy a referir cuando ella explica el concepto de masa y pueblo y cómo la masa se transforma en pueblo a través de un líder, cuando se encuentran la masa con el pueblo. La masa que no tiene destino, que no tiene conciencia de sí y que está sometida, encuentra a alguien que le da palabra, le da conciencia, le ayuda a resolver sus problemas y se transforma en un pueblo que tiene conciencia de su destino, como pasó en la Revolución de Mayo, la independencia con San Martín y con Perón, y el 17 de octubre, cuando se encontró el pueblo con Perón en 1945 y lograron leyes sociales, obras públicas, tanto públicas como privadas, porque Perón apoyó tanto la industria nacional como la industria privada. Bueno, ella explica en La razón de mi vida, habla de las misiones, su misión como persona, que era desde chica su dolor frente a la injusticia social, y donde ella hacía teatro, declamaba y le agradecía siempre al pueblo el 17 de octubre del 45, cuando Perón llegó a la vida pública y fue puesto preso por sus leyes sociales y su obra, el pueblo ayudó a liberarlo arriesgando su vida, y es ahí donde se encontraron, y agradece porque se encontró ella así con Perón y luego se casaron. Después habla de la misión de la misión